Ok, vamos aquí. Bueno, buenas tardes. Esta tarde de sábado vamos a estudiar la lección 3 de temas en el Evangelio de Juan, y el título que eligieron los autores de nuestra lección es La historia de fondo, el prólogo. Entonces, la semana pasada empezamos a estudiar el tema más importante que los adventistas del séptimo día debemos estudiar y llegar a conocer, para encontrar la puerta abierta y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre de pecado, ya que de hecho depende que los lugares asolados sean reedificados y nosotros seamos hechos parte del templo de Dios y no de la sinagoga de Satanás. Porque este es el mensaje que Jesús le da al pueblo de la Iglesia Reforma, del cual el pueblo adventista es el remanente. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, ¿por qué Jesús dice esto? Porque el hombre de pecado dice que tiene las llaves del reino, y tiene la autoridad de atar y desatar en el cielo, la tierra y en el infierno, dice él. Pero Jesús, ¿qué dice? No, es mentira. Y esto nos muestra que las palabras que aparecen en Mateo 16, después en 18, etcétera, no son verdaderas, porque Jesús, el verdadero, el santo, el verdadero, no le dio la llave a nadie, la tiene él, y es una sola. Y dice: aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar. Y esa es la puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová. Por Jesús es la puerta del templo de Jehová, los lugares asolados que deben ser reedificados. Y sigue diciendo: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuándo tendría poder el ángel de Filadelfia? Cuando recuperara el conocimiento de la verdad. Y nos agrega: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, a la que se entra por la otra puerta, por la puerta ancha. El falso Jesús, el Jesús que le dio las llaves de su reino al Papa. Y dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás. Fíjense que si uno entra por la puerta estrecha, entra al templo de Jehová, y por la otra puerta, a la sinagoga de Satanás. Y Jesús dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y como Dios le mostró a Juan, se trata de ¿qué? De adventistas. Porque a partir de 1844, el remanente, la Iglesia de Reforma, son las vírgenes que salieron a recibir al esposo. Y habría adventistas que serían hechos parte del templo de Jehová y recibirían el sello de Dios, y otros que serían hechos parte de la sinagoga de Satanás y llegaría a conocer las profundidades de Satanás. Es un tema muy delicado para nosotros. Como Dios lo reveló claramente, la puerta de la sinagoga de Satanás es la puerta ancha, el falso Jesús, definido por Balaam en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, utilizando cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, es un ídolo, es la imagen del dragón a la que adoran la bestia y el falso profeta, llamándola Dios y Cristo, y le prepara el camino a su venida. Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que cuando llegue el fin simulará la segunda venida de Jesús. Y Dios le reveló esto claramente al pueblo adventista. Como leemos en el conflicto de los siglos, página 682. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. O sea, ¿quién va a simular la venida de Jesús? Satanás. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Ahora, ¿y por qué lo están esperando? Porque la bestia y el falso profeta le prepararon el camino. Y lo triste es que en ese grupo van a estar los adventistas que no reciban el sello de Dios. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y Jesús nos habló de este momento y nos dijo: y será predicado este evangelio del reino, porque el verdadero evangelio es el evangelio del reino de Dios, que Dios empezó a reinar en su pueblo justamente en Pentecostés del año 31.
Y antes estuvo reinando Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, cuando veamos que viene la abominación desoladora simulando la segunda venida de Jesús, es la señal que nos indica que llegó el fin. Se terminó el tiempo de gracia y cumplimos nuestra misión y van a empezar a caer las plagas. Entonces, dice Jesús, si alguno os dijere, mirad, aquí estoy Cristo, ¿dónde va a estar? Satanás en la tierra. O mirad, allá está, no lo creáis. Y sigue más adelante, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Por eso es importante el mensaje de Elías, porque tenemos que elegir a quién vamos a adorar. Si al Jesús, al que adoraba Constantino, o sea, al Dios de Babilonia, disfrazado de Cristo, porque es el sol con la cruz en el medio, símbolo de los hijos del sol y la luna, a un Cristo pagano, que aparece también en nuestra lección, o vos adorar al verdadero. Y como dice Elena, en esta época aparecerá ¿quién? El anticristo, como si fuera el Cristo verdadero, y es muy claro, el pueblo antista lo tiene muy claro, tendría que tenerlo muy claro, pero esto lo ocultan para engañarnos. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo edificarán, pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Ese es el ecumenismo. ¿Para qué se unen las iglesias? Para adorar a Satanás. ¿Y van a pelear contra quién? Contra los siervos de Dios que prediquen la verdad y digan salir de ella pueblo mío. ¿Y quiénes están ahí? Estas iglesias apóstatas. Están la bestia y el falso profeta. Ellas se unieron puntos comunes de doctrina y van a estar junto a ellos ¿quiénes? Los adventistas nominales, los apóstatas de la iglesia adventista, la cizaña. Y se pronunciará sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y Apocalipsis 6, 1 y 2 leemos, y oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿A quién estaba adorando? A Satanás, que había venido a la tierra, lo estaban llamando Cristo. Entonces esto es muy claro. No podemos adorar al Cristo ecuménico, al Cristo al que adoran justamente la bestia y el falso profeta. Tenemos que buscar y encontrar al verdadero. Entonces la imagen cristiana de Satanás es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa la gran ramera se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. El pueblo conocía a su Dios y no adoraba su imagen, lo cual podemos ver claramente en la historia, en el edicto de Tesalónica del año 380. Y es muy claro, o sea, si no nos ocultan la verdad, si vemos lo que pasó, vemos que la bestia romana obligó a adorar a un ídolo, a una imagen, y esa imagen es la definida en la Trinidad. Queremos que todos los pueblos, dijo la bestia romana, profesen la religión, ¿no? O sea, la adoración de un Dios, que profesa el pontífice Dámaso y el obispo Alejandría. Y la definen así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad, o sea, 3 personas iguales y coeternas, la misma majestad, y de la piadosa Trinidad, el concepto definido en la Trinidad. Y si ustedes se fijan, esta definición es la que los lobos vestidos de oveja pusieron las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Exactamente igual. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. O sea, le pone una marca, un nombre a los que adoran a esta imagen, a la Trinidad. Mientras que los demás los jugamos dementes y locos. O sea, y un demente y loco pierde sus derechos civiles, no puede comprar ni vender. Por eso este es el tipo de la ley dominical activa que aparece en Apocalipsis 13, sobre los que pesará la infamia de la herejía. En sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias. ¿Por qué? Los herejes son los que no adoran a la Trinidad.
y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? De Satanás. Entonces, como Dios les mostró en la Juárez, Satanás, a quien llamaban Cristo, se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias, al culto a las imágenes. Y como luego se le dictó, esas son las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad, o recibirse la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto. El pueblo conocía a su Dios y no adoraba a la Trinidad, y millones fueron muertos sin misericordia. Y eso es claro, ¿por qué fueron muertos? Por negarse a adorar la abominación desoladora, a la Trinidad. Y es claro que la Trinidad es la abominación desoladora. Y como leemos en Apocalipsis 17, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. O sea, lo que resulta de su fornicación con el dragón estaba ahí, en el cáliz. Y Roma muestra en el cáliz lo que es. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Y por qué lo asesinó? Por no adorar a su ídolo, lo que tiene ahí en ese cáliz. Es el Cristo, ¿no?, que Satanás le mostró a Constantino, el Cristo niceno, el Cristo de la Trinidad. Ese es el vino del furor de su fornicación. Es un ídolo. Y ahí tenemos otra imagen donde nos muestra que es el Dios de Egipto, ¿no?, porque al Dios de Egipto lo llama Dios. Por eso es la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. Y después tenemos ahí la Trinidad, que son las tres hipóstasis del Sol, porque adora al Sol, a Baal y a sus tres hipóstasis, ¿no?, al Sol Padre, Sol Hijo y Sol Espíritu Santo. Entonces, y eso es muy claro. Este Cristo, entre comillas, ¿qué es? Es una imagen del Sol, de Baal, el dios de Babilonia y Egipto, el dios de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Es la imagen del dragón a la que adora la bestia del falso profeta después de unirse en puntos comunes de doctrina. Es la imagen de la bestia a la que van a adorar, aquí falta una D, la vamos a agregar, a la que van a adorar todos los que reciben la marca de la bestia. Y como dice la White, no podemos ver a la iglesia romana, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La adoración de un ídolo. Y esta es la religión, o sea, la adoración del mismo ídolo, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente que eventualmente se unirá con el protestantismo. ¿Qué adorarían? Al mismo ídolo. Ahora, ¿qué pasó cuando se unieron puntos comunes de doctrina? Cosa que nos oculta, 14 de febrero del 2010. Después de ahí esa reunión, después de 40 años de diálogo ecuménico, cosecharon los frutos del movimiento ecuménico. Y el cardenal Casper, el encargado del Vaticano de esta obra por la Iglesia Católica, señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. O sea, ¿qué hicieron los protestantes? Negaron justamente la Biblia. Y fíjense como al comienzo, como decía, había luteranos, metodistas y reformados. ¿Qué pasó con los luteranos? ¿Qué pasó con los metodistas? ¿Qué pasó con las iglesias reformadas? Todas negaron la reforma y adoptaron como propias, dejaron la Biblia de lado, los principios que estableció Lutero de lado, y adoptaron como propias la doctrina definida por Jezabel en sus concilios ecuménicos. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique y refuerce y profundice el fundamento común. Ahora, este fundamento común, ¿qué es? ¿La roca es Jehová o es la arena? ¿Quién guiaba a la iglesia caída? Satanás. No es la roca, es la arena. Indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones la postura católica de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia. Ahora, estas iglesias ya la aceptaron. ¿Y qué falta? Las otras iglesias. Ahora, y en este contexto, el cardenal propuso una idea arriesgada y totalmente novedosa, la idea de un catecismo ecuménico,
como fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. ¿Qué significa católico? Adorador de la Trinidad. Entonces, ¿por qué hay un catecismo ecuménico? Porque todos se unieron a Roma para adorar al dragón, adorando al Dios de la Trinidad. Y por supuesto, antes de esto, ¿no?, ya los lobos le habían dado de beber su vino al pueblo adventista. Entonces, como dice Elena de White, el conflicto de los siglos, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, y eso es lo que pasó, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, una imagen de la bestia romana, porque la bestia que sube a la tierra va a ser una imagen de Roma. La imagen de la bestia romana representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Y ahora qué dogmas tienen? Los mismos que impuso Roma. Y van a ser lo mismo que hizo la Iglesia de Roma en el año 380 después de Cristo. Y el fundamento común, definido en los dogmas comunes de doctrina, es la arena, es la falsa roca que son dioses, puesta en el lugar de Jehová en el tiempo de la apostasía. Es el Dios definido en la doctrina de Jezabel, que ya había sido introducido en nuestra iglesia por los lobos vestidos de ministros adventistas, para lograr que, como lo anuncia la profecía de Apocalipsis, toda la tierra se maravillara en pos de la bestia y adorara al dragón. Porque no habla del mar, habla de la tierra, y la tierra es el pueblo de Dios. Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra, todas las vírgenes, en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y esa es la condición del ángel de la Odisea hasta que fuera despertado. Ahora, ¿qué introdujeron en nuestra iglesia? Y esto es interesante porque este es un estudio de un pastor adventista sobre cómo fue cambiando nuestra doctrina. Y nos cuenta que Fromm fue uno de esos impulsores de ese cambio. Y él dice, en línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía, o sea, Dios nos separó de las iglesias caídas. ¿Y qué quería hacer Fromm? Unirnos a ellas. ¿Hacía la voluntad de Dios? No. Pensaba que lo esencial del mensaje adventista eran las verdades eternas que eran comunes a las denominaciones evangélicas conservadoras, que incluían la Trinidad, los puntos comunes de doctrina de la bestia y el falso profeta, la deidad de Cristo, o sea, el Cristo niceno, y especialmente la expiación completada en la cruz, o sea, que no hay una obra de Jesús del Santuario Celestial y su Padre después de la cruz, y la justicia por la fe en Cristo, en vez de la justicia por la fe en Dios. ¿La fe en quién? En el Cristo babilónico, en el que va a venir acá a la tierra a reinar. Y todos van a decir, Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Qué es esto que introdujo nuestra iglesia? Como Dios le mostró a mí en su sueño, es suciedad y basura, que Él tiene que barrer. Estas doctrinas, la Trinidad, que es la doctrina de Jezabel, definida con cosas sacrificadas a los ídolos, la idea de Cristo, el anticristo que no era un verdadero cordero, la expiación completada en la cruz, doctrina creada por los que quitaron el continuo, y la justicia por la fe en Cristo, en el Dios Hijo de la Trinidad, de la abominación asoladora. ¿Podrá la abominación asoladora salvar a la bestia y el falso profeta? No, no puede salvar a nadie. Esta es la suciedad y la basura que introdujeron nuestra iglesia. Entonces, estas doctrinas son parte de la suciedad y la basura que debe ser barrida por el hombre de la escobilla. Es la comida y la bebida de los borrachos, como Jesús dijo que estaría entre las vírgenes, la comida y la bebida que los lobos y los siervos malos le estarían dando al pueblo adventista. ¿Podrá salvar la imagen de la bestia, el Dios, la Trinidad, a los que lo adoran? No. No podrá salvar ni a la bestia, ni al falso profeta, ni a los que la adoran. Y esa es la realidad. Eso es lo que Dios anunció. Lo único que va a hacer, como lo hizo con los apóstatas de la iglesia primitiva, es llevarlos a ser parte de la sinagoga de Satanás y la simiente de la serpiente. Los va a llevar a conocer las profundidades de Satanás y a recibir su marca, a tener su nombre escrito en su frente y en sus manos, a ser hacedores de maldad como su padre el diablo, como leemos en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, Dios le dijo a la serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, entre tus hijos, por Satanás tendrías hijos entre los hombres, y la simiente suya, los hijos de Dios. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y como dice Juan, en el tiempo de ellos, que habían nacido de Dios, era claro quiénes eran hijos de Dios y quiénes eran hijos del diablo.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de quién, del maligno, de Satanás, y mató a su hermano. Ahora, ¿y quiénes eran hermanos de Caín? E hijos del diablo. Los que, por medio del edicto de Tesalónica, buscaron asesinar a sus hermanos, los que adoraban a la Trinidad, eran hijos del diablo. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Las obras justas eran las del pueblo que conocía a su Dios y se esforzaba y actuaba. ¿Y qué va a pasar al final? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. O sea, y esto es importante. La semana pasada estudiamos las señales, pero las señales, los milagros, ¿qué nos muestran? Nada. ¿Satanás lo va a hacer? Sí. ¿Va a ser el falso profeta señales? Sí. ¿Y a quiénes va a engañar? A los que creen que esas señales son son una señal de divinidad del Jesús al que ellos adoran. Y el falso profeta había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque los que recibieron la marca de la bestia creían que esas señales eran la señal de divinidad del Jesús al que adora el falso profeta. Y habían adorado su imagen. ¿A quién había adorado? Al Dios la Trinidad. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este es el destino de los que adoren a la Trinidad. Y es muy claro. En cumplimiento de la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra nuestro camino al lugar oscuro para que no seamos engañados, esta es la comida y la bebida abominable que pone delante de nosotros nuestra elección, para que la comamos y vivamos, entremos por la puerta ancha y seamos hechos parte de la sinagoga de Satanás. Porque la profecía es clara. Mientras las vírgenes dormían, entró el enemigo y ¿qué sembró? La cizaña. ¿Quiénes vinieron a nosotros? Los siervos del enemigo, lobos vestidos de ovejas. Y por eso delante nuestro está la puerta ancha. ¿Y qué dice la creencia fundamental número 2? Lo mismo que el credo de Nicea. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. ¿Qué diferencia hay con lo que dice el edicto de Tesalónica? Nada, es lo mismo. Tenemos que creer que hay tres personas divinas. Y dice Dios, y está hablando de la Trinidad porque llama a Dios a la Trinidad, es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana. Ahora es muy fácil comprender la Trinidad porque fue definida por hombres con cosas sacrificadas a los ídolos. Es un dogma de los hombres. Aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Es digno para siempre reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Y empiezan a mezclar justamente las palabras sabios de Roma con algunas del Antiguo Testamento. Pero Deuteronomio 6:4 no dice que Jehová sea una Trinidad. Al contrario, es muy claro. Dice que Jehová es una sola persona. Y bueno, nuestros sabios tuercen las palabras de la Biblia para reflejar qué cosa. La doctrina de Jezabel, y usan los mismos argumentos que Jezabel. Ahora, ¿cómo lo hacen? Del mismo modo en el que Dios le mostró a Juan que lo haría. Usan las palabras pervertidas de nuestras Biblias, las palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás, y ocultan los eslabones de la perfecta cadena de verdades en las que Jehová, Dios, habla a sí mismo en su palabra. Los claros y categóricos, así dice Jehová. Por eso es importante tener en cuenta esto. Como dice Elena, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? Lo que Dios dice, y vamos a ver que lo ocultan. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Fíjense, los niños pueden darse cuenta de eso. ¿Y nosotros? Por supuesto que sí. ¿Qué necesitamos hacer? Conocer lo que Dios dice y darnos cuenta cuando leen una parte y
ocultan la otra, a fin de engañarnos. Por eso, al oír el mensaje de Elías, la plena predicación del mensaje de los tres ángeles serían puestos ante la disyuntiva de creer a Dios y su palabra, a los claros y categóricos así dice Jehová, en los que Dios se revela a sí mismo en su palabra, o creer a los falsos pastores que ocultan los claros y categóricos así dice Jehová, en los que Dios se revela a sí mismo en su palabra, y usa las palabras corruptas de nuestras Biblias, las palabras introducidas por los sabios de Roma, para hacernos creer en la doctrina de Jezabel y adorar a la imagen a la que ella adora. Y eso es muy claro. Acá nos encontramos frente a una disyuntiva. Y fíjense, este es el problema de fondo, esta es la verdadera historia de fondo, el verdadero conflicto. El conflicto para salvar o hacer que se pierdan los hijos de Dios. Por eso, como Dios nos indicó, los siervos fieles no deben buscar suavizar su mensaje, ni agregar ni quitar nada a sus palabras, porque este es un mensaje de Dios y es de vida y muerte. Debemos guardar las palabras de la profecía para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Como dice Elena, como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresiona a la gente. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte. Y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. Tenemos que resaltar lo que significa este mensaje. Y Apocalipsis 22, 6, 7 leemos, y me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a quién, a sus siervos. ¿A quiénes? En este caso, primeramente al pueblo adventista, las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Porque si no guardamos la palabra de la profecía, si no las leemos, no las oímos, no las guardamos, Jesús no puede venir. Y nos dice él, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso es un tema muy delicado. Y vamos a seguir barriendo la suciedad de la basura. Nosotros no, la palabra de Dios la tiene que barrer. Los autores de nuestra lección hacen una correcta exégesis de Juan 1, 1 al 5, que son las palabras sabias de Roma, para dar sustento a la doctrina de Jezabel, a la doctrina de la Trinidad, del siguiente modo. Y vamos a leer lo que dice la lección justamente de mañana. En el principio, el Logos divino. Y nos dice, lee Juan 1, 1 al 5, que revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo. Entonces, fíjense, ¿a quién llaman Jesús? Al Logos, al Verbo. Y vamos a ver quién es el Logos, quién es el Verbo. El Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, fíjense, en el principio había una persona llamada el Verbo, que estaba con Dios, era otra persona, y que a su vez era Dios, dice Juan 1:1. Y los autores de nuestra lección dicen, esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. En primer lugar, el evangelista alude al relato de la creación, en el principio, Génesis 1:1. El verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús, dice. Y vamos a ver que, como se puede comprobar fácilmente, y lo haremos, los que lo afirman son los sabios de Roma que quisieron poner en boca de Juan el credo de Nicea, la doctrina de Jezabel. No son palabras de Juan. Las palabras de Juan fueron inspiradas por Dios. Y a continuación, Juan declara, dicen los autores de nuestra lección. ¿Quién declara? San Jerónimo y San Dámaso, el Papa Dámaso que le mandó a San Jerónimo crear la Iglesia Católica, son los que declaran. Y el verbo estaba con Dios, porque tiene que haber un Dios Hijo, porque ellos lo crearon. En Juan 1:18, dice el autor de nuestra lección, el evangelista afirma que el Dios Hijo está en el seno del Padre. Entonces, fíjense, está un Dios Padre, ya hay un Dios Hijo. Sea cual fuera el significado de estas palabras, una cosa es segura, Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y luego dice, y el verbo era Dios. Pero, ¿cómo puede el verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta se encuentra en el texto original en griego, en el que existe el artículo definido él, pero no el indefinido un o uno.
¿Mm? Lo importante para nosotros es que el artículo definido él en griego indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. En la frase, el verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego, ¿no? O sea, el artículo él, el Dios. Por lo tanto, apunta a un individuo en particular, y ellos dicen que es el Padre. El verbo estaba con el Padre, y el verbo estaba con el Padre, ponen. En la frase, y el verbo era Dios, el término Dios no lleva el artículo, no dice el Dios. Lo que, en este contexto, señala las características de la divinidad. Jesús es Dios. No es Dios el Padre, sino el Hijo Divino de Dios, la segunda persona de la deidad. Ahora, este análisis que están haciendo es correcto, eso dice el texto, ¿no? Hebreo. Perdón, el texto griego de Juan 1, 1 al 3, que ellos traducen al castellano. El apóstol corrobora esto en Juan 1, 3 y 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Es decir, todo lo que una vez no existía llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. Y esto es el credo de Nicea. El Dios Hijo es el agente creador del Dios Padre, es el verbo, eso significa el verbo. Y este análisis es perfecto, es correcto. Nuestras Biblias dicen exactamente eso. Pero la pregunta es, ¿esas son las palabras inspiradas por Dios en Juan o son las palabras inspiradas por Satanás en los sabios de Roma? ¿Cómo lo sabemos? A la ley, al testimonio de los profetas. Esa es la regla que Dios nos dio. Entonces, a los 5 eslabones que ya analizamos, de la cadena perfecta de verdad es la que Dios se revela a sí mismo en su palabra, vamos a agregarle nuevos eslabones y vamos a probar a la ley, al testimonio de los profetas, las aseveraciones que aparecen en el Evangelio de Juan y en nuestra lección. Primero, sabemos que Dios se reveló a Moisés y a su pueblo con una persona singular, el gran yo soy, primera persona singular, y les indicó que para siempre su nombre personal sería Jehová o Yahvé. Éxodo 3, de 13 al 15, ¿quién le apareció a Moisés? Jehová, nuestro Dios y Padre, no otra persona. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Una persona singular. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Aquí llego yo, una persona singular, a los hijos de Israel. ¿Y qué le contesta Jehová? Yo soy el que soy, una persona singular. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy una persona singular, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. O sea, por eso es un tema muy delicado tomar el nombre de Jehová en vano y quitarlo de nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque Dios dijo que con ese nombre, con su nombre Yahvé, tenemos que recordarlo e invocarlo por todos los siglos, para siempre. Y ahora seguimos en Éxodo 6, 2 al 8. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Yo, una persona singular. O sea, ¿quién es Jehová? Una persona singular. Es muy sencillo el lenguaje. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo, una persona singular, he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, una persona singular. Y yo, una persona singular, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, una persona singular, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo, una persona singular, fíjense, os la daré por heredad. Y terminé diciendo, yo, Jehová, una persona singular. Y cuando Dios habló con su pueblo en Sinaí, ¿qué les dijo? Yo soy Jehová tu Dios, una persona singular que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, podemos adorar a otra persona que Jehová.
No, porque sería un Dios ajeno. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, una persona singular, soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aunque sus padres me aborrezcan, yo hago misericordia a millares, a los hijos de los padres que me aborrecen, pero que me aman y guardan mis mandamientos. Y el tercer mandato es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este es el único mandamiento que no tiene perdón. Y el cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Jehová. ¿Quién? Él hizo. El verbo es claro. Una persona singular. Él hizo. ¿Qué cosa? Los cielos y la tierra. ¿Cuántas personas? Una sola. Cuando Dios revela claramente que Él es una persona singular, todo lo demás son ídolos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo, Él bendijo, una persona singular, el día de reposo y lo santificó. Ahora, guardamos los mandamientos de Dios y adoramos a una persona que no es Jehová, nuestro Dios y Padre, una persona a que llamamos el Verbo y el Creador. No, violamos los mandamientos de Dios. Eso es claro. Este es el primer testimonio que nos muestra que Juan 1 al 3 y 14 es contrario a la ley de los profetas y es parte de la sociedad de la basura introducida en nuestras Biblias por los sabios de Roma. Y eso es muy claro. No podemos contradecir a los claros y categóricos, así dice Jehová. Ahora vamos a ver otro. En el Cántico de Moisés, Jehová nos dice que Él, una persona singular, es nuestro Dios, es la roca y es nuestro Padre porque Él es nuestro Creador. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, Él, una persona singular, es la roca, cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, una persona singular, es justo y recto, la corrupción es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová por lo loco e ignorante. ¿No es Él una persona singular, tu Padre que te creó? ¿Quién nos creó? No nos creó Jehová. Y por eso Él es nuestro Padre. Él te hizo y te estableció. Y en Isaías 64:8 leemos: ahora pues Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú, una persona singular, el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y esto es muy claro, son categóricos, esto así dice Jehová. Esto nos muestra claramente que fuimos creados por nuestro Dios y Padre, y no fuimos creados por un Dios Hijo eterno que se llama el Verbo. Este es el segundo testimonio que nos muestra que Juan 1 al 3 y 14 es contrario a la ley de los profetas y parte de la suciedad y la basura introducida en nuestras Biblias por los sabios de Roma. ¿Qué vamos a hacer? A la ley del testimonio. Si algo es contrario a la ley del testimonio, ¿vamos a decir que es verdadero? No podemos. El tercer eslabón también lo encontramos en el Cántico de Moisés, donde Jehová nos dice que Él solo guió a Israel de Egipto a Canaán, una persona singular, y que con Él no hubo otro Dios, que no hay dioses con Él. Y es claro, Él reafirma que es una persona singular. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña en su ojo, como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Y con él, una persona singular, no hubo otro Dios. No hubo Dios extraño. Y termina diciendo: ved ahora que yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo. O sea, ¿qué nos dice? El verbo no existe ni está conmigo. ¿Qué es? Un ídolo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora, si no hay dioses con Jehová, ¿qué pasa con supuesto Dios Hijo Eterno, el verbo que supuestamente era Dios y estaba en el principio con Dios? No existe, es un invento de Roma, es un ídolo.
Este es el tercer testimonio que nos muestra que Juan 1, 1 al 3 y 14 es contrario a la ley de los profetas, es parte de la suciedad y la basura introducida en nuestras Biblias por los sabios de Roma. Fíjense, ¿quién barre la suciedad y la basura? La palabra de Dios. Los claros y categóricos, así dice Jehová. Ahora, el cuarto eslabón, porque tiene muchísimos. De la cadena perfecta de verdades en la que Dios habla de sí mismo en su palabra, lo encontramos en el anuncio de Jehová sobre la venida del Mesías, el santo, el verdadero Jesús, en la que Jehová nos dice que Él es nuestro Redentor. Y no hay otra persona que sea Dios como Él, ni otra persona que sea fuerte como Él, que Él, el omnisapiente, no conoce a ninguna. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién? Jehová, ¿cuántas personas son? Una sola. ¿Y qué dice Él? Que Él es nuestro Redentor. Jehová de los ejércitos, yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, una persona singular. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y es categórico, es claro y categórico. Este es el cuarto testimonio que nos muestra que Juan 1, 1 al 3 y 14 es contrario a la ley de los profetas, es parte de la suciedad de la basura introducida en nuestras Biblias por los sabios de Roma. ¿Existe el verbo con Dios? No. ¿Jehová conoce al verbo? No. ¿Al Dios Hijo lo conoce? No. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿El verbo? No. ¿Quién es nuestro Creador? ¿El verbo? No. Es Jehová. El otro es un ídolo. Ahora, el quinto eslabón también lo encontramos en el anuncio de Jehová sobre la venida del Mesías, en la que Jehová anuncia que el Mesías, el príncipe de paz, es el mismo, Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, y no un Dios Hijo eterno que no existe, porque Él se haría hombre para redimirnos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Había otra persona que fuera Dios y fuera fuerte como Jehová? No. ¿Quién es? Es Jehová, Padre eterno. ¿Quién es? Nuestro Padre, nuestro Redentor. Él sería el príncipe de paz. Por eso, en Isaías 43, Jehová lo anunció así: vos que claman en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad casa a la soledad ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Quién es Jesús? Es Jehová, es nuestro Dios, que se hizo hombre para redimirnos. Como dice Isaías 47, 4. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, Santo de Israel. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién es? Jehová. Y el Dios Hijo no existe, es un ídolo. La Trinidad, ¿qué es? Un ídolo. ¿Y a qué llevó a los que lo adoraban? A conocer las profundidades de Satanás. Isaías 54, 5, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Hay una sola persona que es Dios, y Él es nuestro Redentor. ¿Y cómo se hizo hombre? Como el renuevo humano de Jehová. Como dice Isaías 4:12, en aquel tiempo. Cierren por favor ese micrófono. Está bien. ¿Lo cerraron ya? Ahí está. Bueno. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Porque cuando venciera el renuevo de Jehová y llegara a ver hermanos de él, serían transformados por Dios, como dice Pablo en Romanos 8, a imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Y este es el quinto testimonio que nos muestra en Juan 1, 1 al 3 y 14, es contrario a la ley de los profetas, es parte de la suciedad de la basura introducida en nuestras Biblias por los sabios de Roma. Nuestro Redentor no es el verbo, y acá el verbo se hizo carne. Mentira. Jehová se hizo carne. Jehová se hizo hombre. Porque como dice Pablo, ese es el misterio de la piedad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y quién es Jesucristo hombre? Y él dice en 1 Timoteo 3:16, del misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? El único Dios, Jehová. Jehová manifestado en carne. Ese es el Cordero de Dios. Porque Jehová se hizo hombre, porque Jehová es nuestro Redentor. Por eso Isaías 25:9 dice claramente lo que van a decir los redimidos cuando Jesús venga. Y aquí está nuestro Dios. Le hemos esperado y salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. El verdadero Jesús es Jehová. Y el sexto eslabón, en el sexto eslabón, Jehová, Dios, nos dice que Él, una persona singular, es Dios y no hay más. No hay otra persona que se llame Dios y sea
y se llame el Verbo. Que sea Dios y se llame el Verbo. Acá me falta una, vamos a corregirlo. Y que solo en Él podemos ser justificados y glorificados. Isaías 45, 23 al 25, dice Jehová, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo, una persona singular, soy Dios y no hay más. ¿Hay otra persona aparte de Jehová que sea Dios? No, no hay más. Es muy claro, clarísimo. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y es claro, yo soy Dios y no hay más. ¿Qué pasa con la doctrina de Jezabel? Vuela por los aires. ¿Qué pasa con Juan 1, 1 al 3? Vuela, porque es basura, es barrida por la escobilla. Este es el sexto testimonio, el sexto claro y categórico, así dice Jehová. Y hay muchísimos más en nuestras Biblias que nos muestra que Juan 1, 1 al 3 y 14 es contrario a la ley de los profetas y es parte de la suciedad y la basura introducida en nuestras Biblias por los sabios de Roma. Y es claro, o sea, a la ley del testimonio. ¿A quién creemos? ¿A Jehová o a los sabios de Roma? Porque los profetas, los verdaderos profetas, están sujetos a los profetas. Y el Nuevo Testamento, sí, las palabras sabios de Roma, estaba sujeto al Antiguo Testamento y daba el mismo testimonio que el Antiguo Testamento. Por eso eran los dos testigos que profetizaron en manos de la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué pasa con las palabras de nuestra lección? También son parte de la comida y la bebida de los borrachos, como Jesús dijo. Son parte de la suciedad de la basura que refleja el credo de Nicea, el primer credo católico, el que definió la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el Dios Hijo, el Verbo, que es la imagen de Apolo, el ángel del abismo, el supuestamente creador de todas las cosas. Porque Satanás busca ocupar el lugar de Dios en medio de su iglesia también. Y este es el credo de Nicea. El primer credo definido por la Iglesia Católica. Creemos en un Dios Padre genérico, sin nombre. ¿Qué dijo Jehová? Este es mi nombre para siempre. ¿Es Jehová este Dios Padre? No. Es un ídolo. ¿No? Un Dios Padre todopoderoso, Señor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado, como el unigénito del Padre. O sea, fíjense, engendrado como Apolo engendró a Zeus, ¿no? Porque es un Dios engendrado. ¿Y Jehová tenía un hijo engendrado que conociera? No. Es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, conceptos filosóficos paganos, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. O sea, es el agente creador, el Verbo, tanto en las que están en los cielos como en las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, ya que el Verbo fue hecho carne. ¿Qué está reflejando Juan 1, al 3 y 14? El credo de Nicea. Se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó con los verdaderos cristianos? ¿Creían en esto? No. El pueblo conocía a su Dios, sabía que Jehová es una persona singular y que Jesús es Jehová. Y esto es, ¿qué cosa? Es disfrazar los dioses paganos de cristianos. Es Zeus y Apolo, llamando a Zeus Dios Padre y a Apolo Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo lo terminarían de definir en el concilio de Constantinopla, en el año 381. Pero hasta ese momento no lo definieron porque los ayudantes de Constantino eran arrianos y trinitarios. Arrianos católicos y trinitarios católicos, porque todos eran católicos, y Constantino repartió las iglesias católicas entre arrianos y trinitarios, hasta que finalmente se pelearon y triunfaron los trinitarios. Pero inicialmente arrianos y trinitarios eran católicos. Y Jaime Huay, Urias Smith, Andrews, que eran arrianos que creían en el credo de Nicea y creían en el Cristo niceno, en este Jesús. Y como Dios le mostró a Yeromil en su sueño profético, al barrer la suciedad y la basura, la escobilla también barrería las joyas y monedas falsas. Y eso ocurre con la cita de los testimonios de la Huay utilizada en esta lección para hacer doctrina, para dar soporte a las falsas doctrinas de Roma, a la comida y la vida de los borrachos.
Y Elena fue muy clara, ella también nos dijo, nuestra consigna debe ser a la ley al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Y podemos aplicar esto a sus testimonios? Por supuesto que debemos hacerlo. No solo podemos, debemos hacerlo. Y leemos en la lección del domingo 13, ¿no? O sea, la lección de mañana, de octubre de 2024. Como lo muestra la cadena perfecta, perdón, ¿qué dice ahí? Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Deseo a toda la gente, página 11. O sea, ¿qué quiere decir ella? Que había un Dios Hijo que estaba con el Dios Padre. Y que ese Dios Hijo era la imagen de Dios, el resplandor de su gloria. Ahora, ¿de dónde sacó esto? Vamos a ver. Como lo muestra la cadena perfecta de verdades que Dios, en la que Dios habla de sí mismo en su palabra, esta cita contiene joyas y monedas falsas, ya que el santo, el verdadero Jesús, no es el Dios Hijo que desde los días de la eternidad era uno con el Padre. Es nuestro Dios y Padre manifestado en carne, es Jehová. No había un Dios Hijo, no existe un Dios Hijo. Ahora, ¿de dónde salen las palabras que encontramos en esta cita? Salen de Hebreos 1, 1 al 3. Otra cita corrompida con las palabras de los sabios de Roma para reflejar el credo de Nicea. El credo católico, la doctrina de Isabel, creada con cosas sacrificadas a los ídolos que antes no estaban en la Biblia, de lo cual no llegó a darse cuenta Elena de White. ¿Qué dice Hebreos 1, 1 al 3? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y ahora viene el agregado al sabio de Roma, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que en el principio había un Dios Hijo que hizo el universo, que es el agente creador del Dios Padre. Y aquí aparece el verbo, el agente creador del Dios Padre de la Trinidad, porque Jehová es nuestro creador. No había otra persona con él, y no existe otra persona con él que sea Dios. Entonces, ¿esto qué refleja? Él creó a Nicea, el cual, siendo resplandor su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, el Dios Hijo engendrado por el Dios Padre de su esencia, su sustancia, como Zeus a Apolo, porque ese es un concepto pagano. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, ¿quién sustenta todo? El Dios Hijo. Y esto también es pagano, es creo Nicea, como Dios todopoderoso, pero Jehová no conoce a otra persona que sea Dios y sea fuerte como él. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea que el verbo, la imagen de Apolo, sería nuestro redentor, como dice Juan 1:14, ya que el verbo fue hecho carne, lo que es un verso. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, fíjense, Juan 1, 1 al 3 y 14, Hebreos 1, 1 al 3, fueron corrompidos para reflejar el credo de Nicea. Como podemos ver, esta es la suciedad de la basura introducida en nuestras Biblias por los siervos de Jezabel y es barrida por los claros y categóricos, así dice Jehová, aunque se trate de joyas y monedas falsas que están en los testimonios de Elena de White. Porque esa es la escobilla que Dios nos dio. La ley y el testimonio de los profetas. ¿Por qué? Porque los dos testigos antes daban el mismo testimonio. Y no podemos dar por válido el testimonio de un solo testigo, menos cuando es contrario al testimonio del primer testigo, en vez de sujetarse. Y eso es sucia y basura. Y es claro, o sea, no es tan complicado darse cuenta cuál es la verdad y cuál es la mentira. A la ley, al testimonio. Entonces vamos a dar respuesta a las preguntas que aparecen también en nuestra lección. Vamos a contestar las preguntas que aparecen el mismo día, el día domingo 13, al pie de página. Y el poder contestar correctamente estas preguntas es esencial para llegar a tener la fe verdadera, la fe de la iglesia primitiva y no ser engañados. Y dice ahí, ¿por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? Entonces, fíjense, la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología, dice. ¿Qué perderíamos si Jesús fuera de alguna manera un mero ser creado? Comparte tu respuesta con tu clase el sábado y prepárate para dialogar acerca de por qué la divinidad eterna de Cristo es tan importante para nuestra fe. Ahora, y esto tenemos que contestarlo. ¿Por qué la divinidad plena y eterna de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología y de nuestra fe? Porque está en las creencias fundamentales.
Pero había un Dios Hijo Eterno y la ciencia de Jehová nos dice claramente que no existe, es un ídolo. Entonces, ¿por qué el ídolo es tan importante para nuestra teología? ¿Por qué el ídolo es tan importante para nuestra fe? ¿Mm? Esta pregunta contiene varios aspectos que debemos diferenciar. La plena divinidad de Cristo es un dogma de Roma, uno de los dogmas que definen al anticristo, que su naturaleza era 100% Dios, 100% hombre. La plena divinidad de Cristo es muy importante para la teología de los lobos vestidos de ovejas, los que introdujeron los dogmas de Roma en nuestra iglesia. No es bíblica. Y son los lobos vestidos de ovejas los que dicen que la plena divinidad de Cristo es muy importante para nuestra fe. Porque si no creemos en los dogmas que definen el anticristo y no tenemos la fe de Roma, la fe de la bestia y el falso profeta, no pueden hacernos entrar por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás. Porque este Jesús que presenta nuestra lección es la puerta ancha, es el anticristo, no es el verdadero Jesús. Por eso, los dogmas de Roma fueron incluidos en las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, el credo adventista, por los lobos vestidos de ovejas, para que definan nuestra fe. Pero ese no es un categórico así dice Jehová, es contrario a los claros y categóricos así dice Jehová. ¿A dónde viene esto? Como ya lo vimos. Fue introducida en nuestra iglesia, ¿por quién? Por lobos vestidos de oveja. Y en este caso, es lo que buscaba introducir Leroy Fromm, las doctrinas de las iglesias caídas, las doctrinas que son el vino, el furor de la fornicación de la gran Babilonia, que es sucia y basura y tiene que ser barrida. Ahora, ¿cuál es la verdad? El santo, el verdadero Jesús, era verdaderamente hombre. Primero, era Dios hecho hombre. No es un Dios hijo, es Jehová, nuestro Dios y Padre hecho hombre, el Dios fuerte, el Padre eterno. Y se hizo verdaderamente hombre, se hizo una verdadera oveja. Y en su naturaleza era 100% hombre. Y por eso era inferior a los ángeles. Podía ser perfeccionado, podía ser tentado y podía morir. Lo que no sucede con el verbo, con el anticristo. Y vamos a leer algunas palabras de Hebreos. Hebreos 2:9 en adelante. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, si una persona que es Dios, que tiene un solo atributo divino, es infinitamente en su naturaleza superior a los ángeles. Pero Jesús, ¿qué era? Menor que los ángeles, o sea, que era hombre, como los hombres. Fue hecho un poco menor que los ángeles, como ese salmo, le hiciste al hombre un poco menor que los ángeles. O sea, es claro, para el autor de Hebreos no hay duda. Jesús era 100% hombre. Ahora, Hebreos 1 al 3 no es palabra del autor de Hebreos, son los sabios de Roma. Eso es muy claro. Entonces, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fíjense, una persona que es Dios es inmortal. Jesús no, murió. No era un Dios inmortal, era 100% hombre. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ¿a quién? A Jehová, a nuestro Dios y Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, para que sean como Jesús, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora una persona que es Dios, 100% Dios, es perfecta, es omnisapiente. ¿Puede ser perfeccionado? No. ¿Puede tener fe? Tampoco puede tener fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero una persona que es Dios es omnisapiente. Todo lo ve, todo lo sabe. Porque el que santifique lo que son santificados, el que santifique es Jesús y lo que somos santificados somos nosotros, de uno son todos. Porque todos somos hijos de Adán. Porque Jesús está hablando de Jesucristo, hombre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. ¿En quién? En Jehová. Porque como hombre, para vencer tenía que tener fe en su Dios y Padre, como sus hermanos. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, los hijos de Dios y hermanos de Jesús, el linaje de Jesús, porque esa es la promesa de Dios al Mesías, que él vería linaje. Así, porque cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de qué? De lo mismo. ¿De qué? De la misma carne y sangre que sus hermanos. O sea, ¿qué naturaleza tenía? Exactamente la nuestra, como decía el mensaje de Wagons y Jones. Para destruir por medio de la muerte, o sea, una persona que es Dios no puede morir. ¿Quién puede morir? Un hombre. Jesucristo hombre murió.
porque los muertos nada saben, pero una persona que es Dios y no muere y es omnisapiente, ¿qué pasa? Sigue sabiendo todo, pero ese es un ídolo, no es el verdadero Jesús. El verdadero Jesús murió en nuestro lugar, era una verdadera oveja, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Dónde estaban? En el reino del pecado y la muerte, el reino de Satanás, en la cárcel. Por eso Jesús en Isaías 61 vino a predicar la apertura de la cárcel, a los presos, a nosotros la apertura de la cárcel. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que ser un hombre como sus hermanos, pero una persona que es Dios no es semejante a nosotros, es otra cosa. Ese es el anticristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, pero como dice Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, una persona que es Dios no puede ser tentada. O sea, el anticristo, si hubiera existido, nunca podría ser tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjense que es muy clara la Biblia. La diferencia entre el santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, y el anticristo, el verbo, el Dios Hijo de la Trinidad, son tan grandes que, al oír la palabra de verdad, ninguno de nosotros debiera ser engañado. O sea, si como dicen en el juez, si nosotros vemos todo lo que Dios dice en su palabra y lo conocemos, nadie nos podrá engañar. A la ley y al testimonio. El verbo es un ídolo, el Dios Hijo de la Trinidad es un ídolo. El ídolo definido por Roma en sus concilios ecuménicos. Entonces vamos ahora a ver cuál es el origen pagano del logos. Porque el logos es un ídolo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es mostrar el origen pagano del logos divino, concepto acuñado en la mente de un filósofo pagano, Platón, al que deben estudiar los teólogos para llegar a comprender los conceptos filosóficos, las cosas sacrificadas a los ídolos, con los que fue creada la doctrina de la Trinidad y fue modelado el logos. ¿Por qué nuestros teólogos tienen que estudiar filosofía? Porque si no, no pueden comprender estos conceptos. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí? A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Porque al comer cosas sacrificadas a los ídolos, como dice Pablo, ¿a quién se adora? A Satanás y los demonios. Y por eso la persona que come esas cosas fornica, adora a los demonios. Y en Apocalipsis 2:20 y 24, Jesús hablando de la mujer Jezabel, que en Tiatira enseñaría esta doctrina que había creado Balaam, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que sí se profetiza. ¿Quién es Jezabel? Una sacerdotisa de Baal, que ahora se disfraza de iglesia y se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿qué hace? Lo enseña a adorar a los demonios, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y fornican al adorar a esos ídolos. Pero vosotros, los que están, además que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina? Es una doctrina. Y esa doctrina es la doctrina de la Trinidad. Y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Y en la historia podemos ver que los que conocieron las profundidades de Satanás se convirtieron en hijos de Satanás, en asesinos de sus hermanos. ¿A quién adora el que tiene esa doctrina? La profecía es clara, no adora a Jehová, adora al Dios de la fortaleza, el Dios de las bestias, al dragón adora. Como dice en Daniel 11, 37 al 39, del Dios de sus padres no hará caso. ¿Por qué? Porque este es un apóstata que apostató de Jehová. Ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios algunos, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, en lugar de Jehová, al Dios de las fortalezas, el Dios de todas las bestias, el dragón. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, porque de ese modo obtuvo justamente el apoyo de la bestia romana y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Como Roma misma lo reconoce en su catecismo, fue ella la que en el siglo IV utilizó los conceptos filosóficos usados por los filósofos paganos para modelar
la imagen filosófica de sus dioses para crear el dogma de la Trinidad. Y Roma no lo oculta, ella misma lo dice. Para la formulación del dogma de la Trinidad. ¿Y qué es un dogma? Algo creado por Roma. No existía, no es una doctrina bíblica, es un dogma de Roma. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Y dice, al hacer esto, no sometía a la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente, a estos términos destinados también a significar adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Pablo VI. Ahora, ¿pero por qué nuestros teólogos estudian filosofía? Para comprender el significado de estos conceptos filosóficos, sobre los cuales se sustenta la Trinidad. No son un misterio, son sencillos y fáciles de entender. La Iglesia utiliza el término sustancia, dice Roma, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. Fíjense, porque Roma adora un ser divino. Y después ese ser divino tiene hipóstasis, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El término persona o hipóstasis para asignar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. Y el término relación para asignar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. Ahora, fíjense, como lo reconocen Roma, al decir que esta terminología no estaba en la Biblia, que ella la creó, y nuestros teólogos, en el libro de la Trinidad, estos términos filosóficos, las cosas sacrificadas a los ídolos con las que los paganos definían a sus dioses, no estaban en la Biblia. Y esto es lo que aparece en el libro de la Trinidad, a relatar lo que pasó ahí. Atanasio, el joven secretario de Alejandro y presbítero en la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Fíjense, ellos dicen, nuestra doctrina, la Trinidad nuestra, ¿dónde fue definida? En el concilio de Nicea, porque está enseñando de la doctrina de Roma. Aunque desempeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo. Porque ¿a quiénes adoran? Al Cristo niceno, definido con cosas sacrificadas a los ídolos, como la doctrina aceptada de la Iglesia. ¿Pero de qué Iglesia? La verdadera Iglesia no, la Iglesia católica. Esta es la doctrina de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, no de la Iglesia del Desierto, la verdadera Iglesia de Cristo, cuyos miembros fueron martirizados por no aceptar esta doctrina ni postrarse ante sus imágenes. Por eso es la abominación desoladora. ¿Pero qué dicen nuestros teólogos? Llaman la Iglesia a Roma, como el falso profeta. ¿Y qué adoptan como propia? Las doctrinas de Roma definían sus concilios ecuménicos. Y el próximo párrafo dicen, por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología. Fíjense, términos filosóficos, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. ¿Estaba en la Biblia? No. Y este testimonio es muy claro. Roma dice que ella los usó. Y nuestros teólogos saben que no estaba en la Biblia. Y dicen, pasaron décadas antes que cada uno entendiera los nuevos significados de esos términos. Fíjense que esto es muy claro. Este hecho confirma, como Dios le mostró en el juez, que estos términos filosóficos, incluyendo al verbo, ¿no?, cosas sacrificadas a los ídolos, no estaban en la Biblia y fueron introducidos en ella por los sabios de Roma a partir de que el Papa Dámaso le dio a San Jerónimo, el año 382 después de Cristo, la orden de crear la Biblia católica. Entonces vamos a empezar analizando los conceptos paganos que presenta nuestra lección, usando las palabras sabias de Roma y ocultando los claros y categóricos, así dice Jehová, que nos muestran que estas son cosas sacrificadas a los ídolos. Y vamos a la lección del lunes. Mañana es martes 13, lunes 14, en la lección 3. Dicen la palabra hecha carne. Dicen, lee Juan 1, 1 al 3 y 14. ¿Qué hizo Jesús? Dios mismo, dicen. ¿Y por qué es esta verdad la más importante que podemos conocer? ¿Pero qué es esto? Ya vimos que sucede basura. Y dicen, Juan, pero es mentira, estas no son las palabras de Juan, un pescador, sino son las palabras de San Jerónimo, un filósofo. ¿Juan conocía los términos filosóficos? ¿Había estudiado filosofía? No. Pero ¿qué dicen nuestros teólogos? Y saben que esas palabras no estaban en la Biblia. Juan no comienza su evangelio con el nombre Jesús, ni con
su papel de Mesías Cristo, sino con el término logos, el logos de Platón, vamos a ver. En la época en que Juan escribió, varios sistemas filosóficos utilizaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo o a la lógica y la razón en sí mismas. O sea, ¿qué era el logos? Un concepto filosófico. ¿De Juan? ¿De Dios? ¿De Jesús? No. Siguen diciendo, además, Platón, el influyente filósofo de la antigüedad, había dividido a la realidad en dos ámbitos o esferas, la celestial e inmutable, donde existe la perfección absoluta, y la terrenal, perecedera y cambiante, una representación muy perfecta de la de arriba, donde quiera que ésta supuestamente existiera. Algunas filosofías identificaron el logos como un intermediario, no fueron algunas filosofías, fue Platón, que identificaron el logos como un intermediario, o sea, como el Dios agente de ese Dios que vivía en el mundo de las ideas y que no se contaminaba, como un intermediario abstracto entre las formas eternas y las formas terrenales perecederas. Ahora, fíjense, de ahí proviene el concepto, el verbo, o el agente creador del Dios Padre de la Trinidad, lo tomaron de Platón. Y vamos a ver cómo un filósofo claramente lo indica. Juan, y no es Juan, pues fue San Jerónimo, utiliza el término de una manera completamente diferente. Sostiene que la verdad, el logos, no es un concepto etéreo abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El logos es Jesucristo. Fíjense Juan diciendo que Jesús es el logos de Platón, una locura. Pero otros teólogos dicen esto porque eso les enseñaron. El logos es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. El que verdaderamente se hizo carne y habitó entre nosotros, como ya lo vimos, ¿quién es? Es Jehová, es santo, el verdadero Jesús, es Jehová. Y no el logos no se hizo carne. Un ídolo no se hizo carne. Y siguen diciendo para Juan, y esto de vuelta es para San Jerónimo, no para Juan. El logos es la palabra de Dios. Y lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno de nosotros. ¿Y está hablando de quién? Dios el Hijo. En el Evangelio de Juan, el logos representa al Dios eterno, que entra en el tiempo y el espacio, que habla, actúa y se interrelaciona con los humanos en su nivel personal. El Dios eterno se hizo ser humano, uno de nosotros. En Juan 1:14, el apóstol, de vuelta es San Jerónimo, porque estas no son palabras de Juan, porque Juan conocía al verdadero Jesús, indica que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega subyacente traducida a habitó significa colocar una tienda de campaña. Juan alude a Éxodo 25:8, donde Dios le dijo a los israelitas que construyeran un santuario, una tienda de campaña, para que él pudiera habitar en medio de ellos. De mismo modo, en la encarnación, Jesús, el Hijo divino de Dios. ¿Y qué dice Jehová? No existe. Con él no hay otra persona sea Dios. ¿El verbo qué es? ¿El logos qué es? Un ídolo. Pero ¿a quién adoran? Roma, las iglesias caídas y nuestros teólogos. Al Jesús que es la imagen de Satanás, el disfraz de Satanás. En la encarnación, Jesús, el Hijo divino de Dios, se hizo carne humana velando su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto con él. Ahora, y vamos a ver, un filósofo erudito, como lo era Voltaire, puede reconocer inmediatamente los conceptos filosóficos griegos con los que eran modelados los dioses griegos, las deidades griegas, como los mismos conceptos con los que fue modelada la Trinidad, una nueva deidad griega, porque así lo llama. Porque la Trinidad es otra deidad griega, o sea, se usa con el mismo concepto, sacrificados a los dioses griegos, y crearon otra deidad griega. Y él lo hace indicándonos que en su diccionario filosófico que el verbo y la Trinidad son la deidad griega a la que adoramos, una deidad que fue modelada por los miembros de la escuela de Alejandría usando los dogmas de Platón. Y esta es la descripción que hace Voltaire en su diccionario filosófico, hablando de Platón, primero. Y dice, los padres de la Iglesia, los padres de la Iglesia Católica, los que Roma reconoce como los padres de la Iglesia de Roma, de los 4 primeros siglos, fueron todos griegos y platónicos. No hay un solo romano que escribiera sobre el cristianismo, ni que tuviera el más ligero tinte de filosofía. Observaré de paso que la Iglesia de Roma, que nada contribuyó al establecimiento de la religión verdadera, fue la que recogió todas sus ventajas. En esa revolución sucedió como en todas las que nacen de las guerras civiles. Los primeros que perturban el Estado trabajan sin saberlo para otros. Y ahora sigue explicando. La escuela de Alejandría,
que está, ¿dónde? En Egipto, que fundó Marc, al que sucedieron Atenágoras, Clemente y Orígenes, fue el centro de la filosofía cristiana. Consideraban todos los griegos de Alejandría a Platón como el maestro de la sabiduría. O sea, ¿quién les enseñaba sabiduría a ellos? Platón. ¿Y quién era Platón? Un filósofo pagano que adoraba a los paganos y además era, como todos los filósofos, homosexual. Como uno de los que no va a entrar en el reino de los cielos. Y sus dioses, los dioses que crean también, eran homosexuales. ¿Eran qué? Era parte de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. Eran sodomitas. Platón era un sodomita. Y dicen, consideraban a Platón como el maestro de la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Como el intérprete de la divinidad. ¿De qué divinidad? De los dioses paganos. Si los primitivos cristianos no hubieran adoptado los dogmas de Platón, entonces, ¿qué hizo la escuela de Alejandría? Edificó sobre los dogmas de Platón, dogmas paganos, cosas sacrificadas a los ídolos. No hubiera tenido nunca en su partido ningún filósofo, ningún hombre de ingenio. Dejó aparte la inspiración y la gracia que están por encima de la filosofía y solo me ocupo de la marcha ordinaria de las cosas humanas. Asegúrase que en el Timeo de Platón fue donde se instruyeron principalmente los padres griegos. O sea, ¿qué estudiaron? El Timeo de Platón, donde Platón habla del verbo y su poder creador, que es el agente creador. De ahí sacaron el verbo. El Timeo pasa por ser la obra más sublime de toda la filosofía antigua y es casi la única que Dacier no ha traducido, sin duda, porque no la entendía y temía presentar a los lectores ilustrados el rostro de esa divinidad griega que adoramos. ¿Qué dice? Dacier nos tradujo para no mostrarnos que la Trinidad viene de Platón. Esa divinidad griega que adoramos porque está cubierta con un velo. Platón, en ese hermoso diálogo, empieza por introducir un sacerdote egipcio que enseña a Solón la historia antigua de la ciudad de Atenas, que se conservaba fielmente desde 9000 años atrás en los archivos de Egipto. Atenas, dice el sacerdote, era entonces la ciudad más hermosa de la Grecia, la más célebre en el mundo por las artes de la guerra y la paz. Ella sola pudo resistir a los guerreros de la famosa isla Atlántida, que vinieron en innumerables buques a subyugar gran parte de Europa y de Asia. Atenas tuvo la gloria de emancipar muchos pueblos vencidos y de preservar al Egipto de la servidumbre que los amenazaba. Pero después de esta ilustre victoria y de ese servicio prestado al género humano, un terremoto espantoso se tragó en 24 horas el territorio de Atenas y toda la gran Atlántida. Esa isla, en la actualidad, solo es un vasto mar al que las ruinas del antiguo mundo y el limo mezclado con sus aguas lo hacen innavegable. Y aquí, ese sacerdote cuenta a Salón, he aquí como Platón empieza a explicarnos enseguida la formación del alma, las operaciones de quién, del verbo y su Trinidad. ¿De dónde viene la Trinidad y todo esto? Que fíjense, los sabios de la escuela de Alejandría pusieron en el Creonicea como el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. De aquí, de cosas sacrificadas a los ídolos. Y termina diciendo, siempre será sorprendente que Platón empiece a preocuparse de esta isla para hablar del verbo. Y este es el diccionario filosófico de Voltaire. ¿De dónde vienen todos estos conceptos? ¿Son cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Platón era intérprete de la divinidad? No, era un pagano. Era parte de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma de Egipto. Era un sodomita. No era un hijo de Dios. No era intérprete de la divinidad. Era intérprete de la divinidad de Sodoma y Gomorra, de la gran Babilonia. Ahora, ¿qué era la escuela de Alejandría? Los seguidores de Platón. Era una corriente filosófica que reunía un grupo de cristianos muy especiales para estudiar principalmente a Platón, el intérprete de la divinidad, y unían sincréticamente helenismo, gnosticismo y cristianismo, la mezcla que hacían. Esto es lo que encontramos en Wikipedia. La escuela de Alejandría, o escuela neoplatónica de Alejandría, porque eran seguidores discípulos de Platón, fue una corriente de filosofía que se desarrolló en el Egipto helenístico y romano entre los siglos III y VII después de Cristo, caracterizada por la tendencia a la erudición y al sincretismo. Fíjense, sincretismo que es unión, mezcla, amalgama
entre ideas filosóficas tomadas del neoplatonismo y de la filosofía de Aristóteles y religiosas. ¿Y las religiosas de dónde procedían? Del gnosticismo. Y vamos a ver lo que es el gnosticismo y el cristianismo. O sea, esta es la mezcla. De acá viene la Trinidad, de la escuela neoplatónica de Alejandría, una escuela sincrética. Del helenismo pagano tomaban los conceptos o dogmas filosóficos con los que Platón y los filósofos paganos modelaban a sus dioses, y así modelaron a los dioses de la Trinidad. El gnosticismo, ¿qué era? Es espiritismo puro. Es la práctica de las meditaciones por medio de las cuales los dioses, o sea, los espíritus de demonios, porque esos eran los que se comunicaban con los gnósticos, les daban un conocimiento especial a los que las practicaban que no pasaban por el filtro de la mente racional ni provenía de la palabra de Dios. O sea, le daban un conocimiento que después de esa meditación ellos tenían, pero que no había pasado por la mente racional. O sea, no era un culto racional, ni el estudio ni la comprensión de la palabra de Dios. Y se llamaban cristianos gnósticos, eran espiritistas. Y este tipo de experiencias místicas son las que experimentan los que participan en las meditaciones ignacianas, porque Ignacio Loyola tomó vuelta las mismas meditaciones orientales y creó las meditaciones ignacianas, incluida la meditación evangélica introducida en nuestra iglesia. Y escuchamos pastores hablando de eso y predicando que tenemos que hacerla, por medio de la cual los varones ancianos se hacen imágenes de sus dioses en sus cámaras secretas y se comunican con ellos. Son experiencias místicas, experiencias espiritistas. Ahora, esto era la escuela de Alejandría. A esta escuela pertenecían los creadores de la doctrina de la Trinidad, como Arrio, el creador del arrianismo, y diácono de la iglesia de Alejandría, y Atanasio, el ayudante de Alejandro, el entonces obispo de Alejandría, quien sería el creador de la fórmula definitiva de la Trinidad. Y también pertenecían a esta escuela los que posteriormente definieron el dogma de la plena divinidad del Cristo babilónico. Porque lo que enseña nuestra iglesia, ahora lamentablemente nuestros teólogos en nuestra lección, es el dogma definido del Concilio de Calcedonia. Ahora, vamos acá. Fíjense lo que nos dicen justamente la historia. La escuela de Alejandría, estos sincréticos, lo que usaban el sincretismo entre paganismo, filosófico, gnosticismo, espiritismo y cristianismo, la escuela de Alejandría volvió a florecer y esta vez con una seguridad y ortodoxia admirables, dicen. El orientador de esta segunda etapa fue San Atanasio. Fíjense, el que definió la fórmula definitiva de la Trinidad, que era de la escuela de Alejandría, que usaba los conceptos de Platón, frente a Arrio, que también era de la escuela de Alejandría, pero se disputaban a ver si había 3 o 2 hipóstasis del Sol. Seguido el teólogo de la Trinidad, Dídimo el Ciego, como luego lo sería San Cirilo frente a Nestorio, explicando como un teólogo moderno la unión hipostática entre el verbo y la naturaleza humana de Jesús. Por Jesús que era el verbo y era 100% Dios, porque el verbo es Dios, y 100% hombre. Entonces, lo explicaron así en el Concilio de Calcedonia. Ahora, y este es el origen pagano de la Trinidad y de los conceptos que aparecen en nuestra lección, porque el verbo es unido a lo pagano. Como se indica en el conflicto de los siglos, junto con estos dogmas de filosofía pagana se introdujeron graves errores en la fe cristiana, como leemos en el conflicto de los siglos, páginas 62 a 63. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana, los dogmas de Platón, de Aristóteles, etc. Y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también, a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana, por estos dogmas que no estaba en la Biblia. Y por eso que aparecen esencia, sustancia en hebreos y aparece el verbo. Porque es claro, como Dios les mostró en el juez, fueron introducidas por los sabios de Roma, son palabras inspiradas por Satanás, los sabios de Roma. Ahora, ¿qué son los dogmas de Platón? Sin ningún lugar a dudas, son cosas sacrificadas a los ídolos, como el verbo y su Trinidad. Y de ese modo, a los demonios, como dice Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 21, y se lo dice a los griegos. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. ¿A quién sacrifica a Platón? A los demonios, y no a Dios.
Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Y cuál es la mesa de los demonios? La comida de las bebidas de los borrachos, que fue introducida en nuestra iglesia, ¿por quién? Por los lobos vestidos de ovejas. Y ahora aparece en nuestra lección. Fíjense que las evidencias que nos muestran que la Trinidad del Verbo son ídolos son muy claras, especialmente, primero, los hechos que podemos ver en la historia y nos muestran que los adoradores de la Trinidad y el Verbo llegaron a conocer la profundidad de Satanás, se convirtieron en hijos de Satanás y en asesinos de sus antiguos hermanos. Y eso es claro, eso fue claro. Juan 16, 1 al 3. Va a llegar el tiempo que incluso el que los mate piensa que rinde servicio a Dios. Pero hagan esto porque no conocen al Padre ni a mí. El que adora a la Trinidad no conoce a Jesús, al verdadero, al santo, al verdadero, ni al verdadero Padre. Está adorando ídolos creados con cosas sacrificadas a los ídolos. Está adorando a Satanás y a los demonios. Y eso es muy claro, y hay que decirlo, como dice la Juan, con todas sus palabras. Y segundo, los claros y categóricos, dice Jehová, en los que Dios se revela a sí mismo en su palabra y nos muestran que la Trinidad y el Verbo son ídolos. Porque Jehová es claro, con él no hay otra persona que sea Dios. Él no conoce a ninguna que sea Dios y sea fuerte como él. Y es claro. Y prácticamente, y especialmente el Cántico Moisés nos dice que en medio nuestro habría una falsa vid, un falso Jesús, que sería la vid de Sodoma. Y eso es triste, pero es realidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso nosotros vamos a escuchar el mensaje de Elías, pero la decisión de quién será nuestro Dios y a quién adoraremos es nuestra. Porque Dios nos manda un mensaje, pero nosotros decidimos, somos libres. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Dios de Jezabel. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en ese tiempo cuando Dios mandó a Elías? Estaba Jezabel en medio del pueblo de Dios y sus sacerdotes. Y ahora en medio nuestro, ¿quién está? Los sacerdotes de Jezabel, los lobos vestidos de ovejas. Y es fácil verlo, porque está la comida y la vida de los borrachos. Jesús fue claro. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué estaría frente a nuestro? La puerta ancha, por la que entraron los apóstatas que llegaron a conocer las profundidades de Satanás, el Jesús de la Trinidad. Y si Baal, y si la Trinidad, si el Verbo, id en pos de él. Pero que sea una decisión consciente. Entonces, el tema es que si es consciente la decisión, entonces Satanás va a poder hacer germinar la semilla de la cizaña en nuestro corazón. Y eso ocurriría en el tiempo de nuestra prueba, y por eso crecerían juntos el trigo y la cizaña. Y habría en la iglesia adventista una cosecha de Dios, el trigo, y una cosecha de Satanás, los hijos de Satanás, la cizaña. Y la pregunta es esa, ¿creeremos a las señales y milagros que Satanás va a hacer en nuestra iglesia para contrarrestar el mensaje de Elías y confirmar su divinidad, la divinidad del Verbo? Porque en defensa de esta doctrina, Satanás va a hacer milagros, como Dios le mostró a Juan. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Y estas pruebas de curación aparente pondrán a prueba a quién? A los adventistas, porque nuestra iglesia va a hacer milagros. ¿Y qué nos dice nuestra lección? Los milagros son señales de divinidad. Mentira. Satanás va a hacer milagros. ¿Es divino Satanás? No. Y tenemos que decirlo claramente. Entonces el tema es claramente ¿a quién creeremos? ¿A Dios o a los hombres? ¿Creeremos a los siervos del enemigo que siembra la cizaña y busca arrancar la semilla del reino? ¿O creeremos solamente a Dios y a su palabra? Como leemos Jeremías 17, 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Y qué hombres van a confiar en los hombres? Como Jesús dijo, los corazones representados por la tierra que está al lado del camino, que creen en los hombres y confían en los hombres. Y los hombres, siervos del príncipe de este mundo, van a arrancar la semilla del reino. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como en la retama del desierto, en el desierto, y no verá cuando viene el bien, va a quedar ciego como el ángel de la Odisea, sino que morará en los oquedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, que cree a todo, así dice Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará,
ni dejará de dar fruto. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y esto es un tema muy delicado porque lo que está en juego no es una institución ni un credo, es nuestra propia vida. Eso es lo más importante. Por eso Jehová le dijo a Ezequiel y a todos los que él envía: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás puesto la palabra en mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, el que escucha los claros y categóricos, así dice Jehová, que nos muestran que alguna doctrina es falsa, tiene que decírselo a sus hermanos. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni hablares. Fíjense, si la sal no sala, ¿para qué sirve? Y tú no le amonestares ni hablares, para que el impío sea percibido su mal camino, a fin de que viva, porque el mensaje de Dios es para que vivamos, no es para condenación, porque se da tiempo para que podamos vivir. Pero si alguien no habla, ¿qué va a pasar? El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, dice Jehová. ¿A quién? A Ezequiel. Si yo te hago oír en palabras y no hablas, van a morir los impíos. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, porque eso van a ser los siervos fieles y prudentes. Y termina diciéndonos después en el capítulo 33, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío su camino y que viva. O la amonestación de Dios, ¿para qué? Para que vivamos. Por eso nos manda el profeta Elías, por eso quiere que todo el pueblo que está en Babilonia escuche el mensaje de los 3 ángeles. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío su camino y que viva. Volveos, dice Jehová, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriremos? Si tenemos tan claros y categóricos, así dice Jehová. ¿A quién vamos a creer? ¿A Jehová o a los hombres? La decisión es nuestra. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso final de sábado y una bendecida semana.